Paz de Cristo, hermanos. Una vez más estamos en esta noche deseosos, contentos por estar en lo que es en el estudio de la palabra de Dios. Y regresamos una vez más a la Academia Cristiana, al tema que estamos estudiando, la multiplicación. Y ahora en esta tarde tenemos la lección que corresponde a esta noche, lo que se espera de un discípulo. Vamos a esperar en el Señor, que Dios sea que nos dirija, nos bendiga y que todos estén listos para estudiar la lección de hoy. Amén. Les voy a invitar, hermanos, que todos allí en sus lugares oremos a Dios para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú mereces todas las cosas. Te doy gracias por un día más que nos has concedido y ahora, Señor Jesús, estamos en nuestras casas adorándote y glorificándote y dándote gracias por todo lo recibido en este día. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos que están en sus casas, por aquellos, Señor Jesús, que siguen la Academia Cristiana y están estudiando estos temas. Da sabiduría a ellos y dame sabiduría a mí también, Padre, para poder exponer este tema, esta enseñanza que va a ser muy crucial, muy importante para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento en el caminar, Señor Jesús, en este mundo. Te pido la bendición por cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que quizás vienen en camino, o bendice también a aquellos que salieron a sus trabajos, que tú los bendigas y que tú seas, Señor, que los fortalezca también. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Una vez más los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesús. Deseo que todos estén, hermanos, allí cómodos, tranquilos, para estudiar esta tarde lo que se espera de un discípulo. Antes de empezar, quiero decir que en el transcurrir de los años hemos aprendido muchas cosas, pero todavía faltan muchas cosas que aprender. El que habla necesita aprender mucho más. El Señor Jesucristo fue alguien que es conocido como el líder más grande de la historia. El líder, el que vino a nacer en Belén. Allí en Belén de Judea nace un niño. Y ese niño crece y muere también. Y muere y es llevado al Calvario. Su vida fue corta. Fue 33 años y medio que vivió en esta tierra, pero fue más que suficiente para poder él formar y completar su obra y formar y preparar también a hombres para que llevaran este mensaje. Preparó a 12 hombres, los preparó para que ellos fueran los que pregonaran la palabra de Dios, y hasta el día de hoy hay miles y millones de discípulos predicando la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que se espera de un discípulo. Un discípulo es alguien que siempre está en el aprendizaje. Aprendemos cada día. Cada día que escuchamos la palabra de Dios, aprendemos algo. Amén. Amados hermanos, entremos entonces al tema de esta lección, lo que se espera de un discípulo. Y dice la introducción de esta lección. Dice así: un buen líder necesita que sus seguidores reúnan cierta clase de características, ya que es importante que caminen junto a él, que juntos puedan realizar un trabajo efectivo de gran bendición. Es por ello que se ha elaborado una lista que nos perfile cómo debe de ser un seguidor. Y a manera de un decálogo se presenta. Aquí nos habla a manera de un decálogo. Decálogo quiere decir 10. ¿Se acuerda cuando el Señor pasó por Gadara y sana al endemoniado?
El endemoniado le dijo, Señor, te seguiré. El Señor no quiso que lo siguiera. Él le dijo, vete a los tuyos y ve y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Así como vemos nosotros los 10 mandamientos, Decápolis significa 10 ciudades. Ahora vamos a estudiar 10 frases importantísimas para el discipulado. Así es que, amados hermanos, atentos. No quiero ser muy extenso, quiero dejarles esta lección en sus mentes y en sus corazones para que podamos ir en crecimiento y a cada día vayamos nosotros también aprendiendo y haciendo discípulos también a otros. Amén. La primera dice así: debe de ser positivo. Hablamos de positivo. Hay positivo y hay negativo. Pero aquí vamos a entrar, vamos a poder entender qué es ser positivo. Y vamos a ver. Debe tener la habilidad de trabajar y relacionarse con las personas de una manera positiva. Aun cuando las circunstancias no sean favorables. Hay algunas señales que nos demuestran cuando un líder es positivo. Es entusiasta, lleno de confianza, es creativo, persistente en lo que cree. Además busca soluciones. Sus actos caen bien. Se orienta hacia una dirección. Cuando es necesario, toma la iniciativa para ser generoso y su meta está orientada hacia el éxito. Recordemos que los 12 jóvenes espías que fueron enviados a la tierra prometida, 10 volvieron con mensaje negativo, pero hubo 2 que nos dieron un mensaje que bien pudiera ser el nuestro, porque más podemos nosotros que ellos. Amén, hermanos. Ser positivo es que quiere decir de que nunca se echa hacia atrás, nunca se echa para atrás, siempre va continuo hacia adelante, aunque el panorama parece que no pinta bien, usted sigue adelante porque su deseo es de adquirir éxito, de adquirir lo que quiere, alcanzar lo que quiere. Y cuando alguien es negativo, pronto se echa hacia atrás. Por eso es importante que nosotros podamos siempre ser positivos y que cuando las cosas no nos salen bien, no nos demos por vencidos. Sigamos hacia adelante como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Así como enviaron a estos 12 jóvenes, 10 vinieron negativos y 2 vinieron positivos, y con eso fue más que suficiente. Ellos pudieron decir, estos serán nuestro pan. Así es que, amados hermanos, así el Señor nos va a mandar a una misión, y esa misión va a tener que ser realizada porque Él nos va a dar la victoria y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Esa es la número 1, ser positivo. La número 2, debe ser un siervo. ¿Entendemos la palabra siervo? La palabra siervo quiere decir alguien que siempre está al frente de su amo para recibir las órdenes que él le va a dar. Siempre estará al servicio para que a lo que él se le envíe. Vamos a decir como el esclavo. El esclavo es enviado a que haga un trabajo, terminándolo tiene que ponerse en pie delante de su amo para esperar órdenes de su amo. Y así sucesivamente, hermanos, es como se desarrolla un siervo. Un siervo es alguien que sirve. Un siervo es alguien que siempre está para recibir órdenes. Hermanos, no es como el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y a eso hemos sido llamados nosotros, para ser servidos. Quise decir esto. Y vamos a ver qué nos dice a nosotros esta frase, en donde habla de ser siervo. Dice, debe tener la disposición de someterse, jugar en equipo y seguir al líder.
Se dice que la medida del líder no está en cuanto siervos tenga, sino en cuántos hombres puede servir. Y es en un siervo. Y dice, y es que un siervo es aquel que en cuanto ve una necesidad, toma la responsabilidad como suya y la suple. Amén. Preguntas que todo siervo debe preguntarse sobre su líder. ¿Cuál es la carga que lleva en este momento? ¿Cómo puedo ayudarle con esas cargas? ¿De qué manera le puedo mostrar mi ayuda? ¿Está el pastor haciendo algo que yo puedo hacer? Esas son preguntas que podemos nosotros hacer. Ser siervo no es tan difícil de describir. Es más bien difícil de lograr. Marcos 10:45 nos dice, como lo dije anteriormente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que significa un siervo. Un siervo es aquel que cuando ve la necesidad de servir, ahí está siempre atento para las necesidades que se presenten. Un hermano que siempre está al pendiente de alguien, allí, hermanos, está para servir, para ayudar. Y qué importante es tener esa clase de siervos, que cuando usted está realizando algo, ahí tienen a alguien a un lado y él está presto para ayudarle, para apoyarle. Amén. Número 3. La número 3 dice, debe de desarrollar su potencial de crecimiento. Debe de desarrollar su potencial de crecimiento. Amado hermano, nosotros si no damos fruto, nosotros si no damos el crecimiento, si nosotros no vamos en crecimiento, entonces nos vamos a quedar enanos, nos quedamos enanos. Necesitamos crecer, necesitamos dar fruto. ¿Por qué? Siempre cuando usted planta un árbol, espera que le dé fruto. Ya después de 5 años no da fruto, entonces hay que agarrar el hacha y cortarlo. Así es lo que piensa, porque necesitamos fruto de ese árbol. No estaremos gastando agua, no estaremos trabajando con él, no estaremos podándolo. Hermanos, debemos también nosotros, así en el camino del Señor, trabajar y dar fruto, porque si no damos fruto, entonces, ¿qué vamos a recibir cuando estemos delante de la presencia del Señor? No vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque no ganamos nada y no dimos fruto. Esto significa que debemos desarrollar nuestro potencial de crecimiento. Vamos a ver qué nos dice aquí. Debemos tener la habilidad para estar en constante crecimiento en todo lo que hace. Filipenses 3:12 y 13. Léalo por favor. Es una escritura muy bonita en donde vemos que el apóstol Pablo está hablando y diciendo, yo me extiendo hacia adelante. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero esto es lo que hacía el apóstol Pablo, igualmente nosotros. Léalo cuando tenga el tiempo. Debe tener hambre por el trabajo y desarrollo personal. Cuando hablamos de crecimiento, viene a nuestra mente los frutos o los árboles. Y es que cuando un árbol deja de crecer, es que está muerto. Demuestra de su vitalidad por su crecimiento. El seguidor debe crecer al igual que su líder está creciendo. Recordemos que el crecimiento lo da el Señor. Primera de Corintios capítulo 3 verso 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Deben las relaciones entre seguidores y líderes también mostrar ese crecimiento. Hay 4 palabras que empiezan con la letra C, que nos ayudará a ver algo importante. Dice así, comunicación,
en dónde necesitamos crecer. Cambio. ¿Cuáles son las áreas que debemos cambiar para crecer? Costo. ¿Qué precio tendré que pagar para ese crecimiento? Coraje. ¿Puedo y estoy dispuesto a crecer? Hermanos, estas 4C nos están diciendo que debemos nosotros tener comunicación, debemos de cambiar, nos debe de costar, debe de haber coraje para poder alcanzar, no coraje de enojarnos, sino el coraje para poder afrontarlos y decir, yo puedo hacerlo y debo de crecer, debo de ir hacia adelante. Esto es lo que se necesita de un discípulo que quiere servir a Dios y desarrollarse en el camino del Señor. Número 4, debe realizar un seguimiento a todo. Debe realizar un seguimiento a todo. Cuando hablamos de realizar es porque ya lo terminamos. Se realizó el trabajo, lo terminamos. Pero en el camino del Señor no es así, amados hermanos. En el caminar en el Señor trabajamos nosotros con personas, debemos de trabajar con ellos, lograr que se conviertan, acepten a Jesucristo, se bauticen y después de eso viene, ya se realizó el trabajo, dice usted, sí se realizó, se logró, pero ahora viene también la capacitación, ahora viene el seguimiento que se le debe de dar a ese recién nacido para que así pueda ir en crecimiento y pueda aprender y pueda discipular a otros. Eso es lo que queremos nosotros, darle un seguimiento a todo lo que el Señor nos concede y que nos permite hacer y lograr. Dice así, siempre debe terminar el trabajo que se le ha encomendado. No debe de haber excusas. El trabajo debe de realizar en tiempo y en forma, se debe delegar, se debe hacer. Juan 13:36 nos dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Lo que nos quiere decir es que no debemos dejar nada a medias. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Y hay una escritura allá en Santiago 1:8. Allí dice también hablando de la inconsistencia, en donde habla, dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces damos pasos agigantados, queremos correr y no terminamos bien la carrera. Hermanos, demos paso firme y realicemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado y tendremos victoria. La número 5. Debe ser leal. La palabra leal la vamos a descubrir aquí. Lealtad, la lealtad. Y dice así, la lealtad no debe de ser opcional en un seguidor. Debe de ser un imperativo. Significa que la persona a la que usted sirve desea que sea bendecido, que él pueda confiar en usted y que confía en que usted hará lo que le ha pedido. Nosotros debemos ser fieles en estas 3 áreas. ¿Cuáles son estas 3 áreas? Estas son, primeramente, a Dios, que nos ama en gran manera y no hace excepción de personas. Hechos 16:15. A la iglesia, que nos recibe tal como venimos, llenos y cargados de pecados. Hebreos 3:5. A nuestro pastor, que no importando nuestra condición, dispone todo lo necesario para nuestra salvación. La Biblia nos dice que ellos velan por nuestras almas. Dios los pone como su representante en la tierra y los unge con aceite para traer bendición por medio de la imposición de sus manos.
Hebreos 13:17. David conocía lo que significa la lealtad, pues tuvo la oportunidad de haber matado a Saúl. Pero veamos lo que él dijo en primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. La lealtad. Aquí entra lo que es la lealtad. El Señor puso a Saúl como rey y David era perseguido por Saúl. Pero David no se atrevió. Tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl, pero él conocía y él tenía temor de Dios y él sabía quién era Dios y él sabía quién lo había puesto como rey. Y por eso dice él, ¿cómo puedo yo tomar la vida de Saúl? No, él dijo, yo no extenderé mi mano en contra del ungido de Jehová. Hermanos, el líder que a usted le toca y tenerlo que está de líder y que le envía que haga algo, ese ha sido delegado, ese ha sido puesto por alguien. Y todo esto es porque así lo ha permitido el Señor. Y Dios sea el que nos ayude y que podamos seguir a aquel líder que nos envía. Amén. Vamos adelante al número 6. Debe de ser persistente. La persistencia, hermanos, no debe de faltar en un discípulo. Un discípulo es alguien que siempre está allí en la línea. Ahí está, persistente, continúa hacia adelante. Él sigue adelante, aunque uno no quiera seguir, él continúa hacia adelante. Y vamos a ver qué nos dice esto, ser persistente. Hay una señal que debemos ver en un seguidor de su líder. Debe de ser persistente, debe continuar, aun cuando sus fuerzas se hayan agotado. David decía en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Isaías 40:29 decía, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hechos 1:14 y 2:42. Aquí estamos hablando, hermanos, de la persistencia. Debemos de continuar adelante, aunque ya parece que no podemos. Hermanos, hagamos el último esfuerzo. Ya estamos para subir la cuesta. No soltemos nosotros, hermanos, aquel objetivo que queremos adquirir y es de llegar a la cumbre. Y esto es, y se alcanza siendo persistentes. Número 7. La número 7 dice, debe de ser íntegro. Cuando hablamos de la palabra íntegro, estamos hablando que debe de estar completo, debe de ser completo. La palabra integridad significa completo, que está completo, que no le falta, que da la medida. Esa es la palabra, que da la medida. Es como que si lo pusiéramos en la balanza. En la balanza los ponemos ahí, la balanza tiene 2 platos. Y ahí podemos pesar si ambas pesas son iguales. Y si lo ponemos en la balanza tiene un punto fiel, un puntito en medio de lo que es el barrote que tiene encima, la varilla que tiene encima. Hay un punto en donde vemos nosotros que sobresale y ese punto significa fiel. La balanza tiene ese punto en donde puede decir es íntegro, está completo. ¿Por qué? Porque el índice, el punto lo está diciendo y la balanza da el peso correcto. Debe de ser íntegro. Amén. Íntegro quiere decir completo. Y vamos entonces adelante. Cuando hablamos de esto, de íntegro, Job, aquí entraría Job. Job nos enseña que él era una persona íntegra. Todo lo que le pasó, las pruebas, a los alcances de ellas, sus pérdidas, y su esposa le dice en Job 2,
9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él mismo señala en Job 31:6: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. La reputación es lo que la gente dice que eres. La integridad es lo que realmente somos. Tito 2:7 habla. Hermanos, si nosotros somos verdaderamente íntegros, en donde quiera que andemos y vayamos y hagamos, y lo que hablemos, lo realizamos, se puede decir de nosotros que somos verdaderos cristianos, que estamos siendo aquello que Dios quiere que hagamos, hacer su voluntad. Que pase lo que pase, sigamos hacia adelante, sirviéndole al Señor en todo y por todo. Venga lo que venga, usted sigue adelante con esa integridad delante de nuestro Dios. Necesitamos esa integridad. Hemos sido llamados para servir en tiempos agradables y en tiempos desagradables, en tiempos de crisis, en tiempos de prosperidad. Debemos de seguir sirviendo al Señor, porque una cosa prometimos es serle fiel y seguir hacia adelante. Job pasó por lo que pasó, fue íntegro. No hubo algo que pudiéramos decir que él se equivocó en algo, en servir a Dios. Fue un hombre que tuvo el consejo de su mujer, no bueno. Ella le dijo: sigue bendiciendo a tu Dios, mira cómo estás, cómo te tiene, síguele adorándole. Pero Job era un hombre íntegro, un hombre que sabía quién era Dios. Y él sabía que lo iba a sacar de esta prueba y lo iba a bendecir. Y aquella mujer, en su desesperación, ella le dijo: sí, sigue bendiciéndole. Y por último ella dijo: maldice a tu Dios y muérete. Amados hermanos, hasta ahí nos puede llevar la desesperación. Pero si eres íntegro, si somos íntegros delante de Él, Él nos va a dar victoria al final de nuestra jornada. A Job le dio la victoria cuando pasó todas estas pruebas. Y por último, allá en el capítulo 23 en adelante, ahí habla en donde dice la Biblia que no hubieron mejores hijos que las hijas de Job. Dios lo bendijo con nueva familia. Dios lo bendijo con nuevas cosas y le duplicó la bendición. Amado hermano, sigamos adelante. Ya me estoy deteniendo demasiado, pero esto es lo que significa ser íntegro delante del Señor. Número 8. Debe tener un panorama grande. Cuando hablamos de tener un panorama grande, es cuando usted toma una cámara y esa cámara usted desea que tenga un lente panorámico, un lente que no tiene que usted alejarse mucho, que puede tener enfrente el objetivo, y ese lente que usted tiene es panorámico y lo tiene enfrente. Es como cuando se sube usted a un cerro y empieza a ver el panorama que se ve desde aquella cima. Eso significa tener un panorama grande, hermanos. Y en la iglesia del Señor debe de ser así. Y dice, una vez que el líder presenta la visión, entonces se debe caminar junto los seguidores con el líder. Personalizando la visión. Cuando hablamos personalizando la visión, es que debemos de tener nosotros la visión del líder, la visión del pastor. La visión es una, hermano. La visión del líder es una. No debe de haber 2 visiones ni 3 visiones, porque ya hay confusión en eso. Enfocarse en la visión, en una sola visión, y así podemos realizar mejor el trabajo. Personalizar la visión. Ensanchar su corazón. Cuando hablamos de ensanchar su corazón, estamos hablando de extendernos. Amén. Y dice aquí, no debemos sentir que somos llamados para pocos, ni tampoco que no somos llamados para alcanzar multitudes.
Isaías 54:2, que le recomiendo que lo lea en su casa. Allí es un texto muy importante para que veamos nosotros que no debemos de ser escasos. Debemos de extendernos, debemos de fortificar nuestras estacas, debemos, hermanos, de engrandarnos. Lea Isaías 54:2 en adelante y se va a dar cuenta que es importante extendernos. Amén, sigamos. Dice, tenemos a Jesucristo de nuestro lado, en su nombre podemos hacer proezas. Juan el teólogo en Apocalipsis 19:6 dijo, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Al Señor no le gustan las pescas pequeñas, sino las cosechas grandes. Él nos envió a dar mucho fruto. Recordemos lo que les dijo, tirar la red a la derecha. Amados hermanos, a veces andamos pescando con un anzuelito, con una caña. Hermanos míos, tiremos la atarraya, tiremos la red, y así podemos adquirir, podemos coger, podemos, hermanos, tomar más peces. Que Dios nos ayude para poder extendernos y poder hacerlo, hermanos, con ayuda del Señor. Amén. Esto significa entonces que debemos de tener un panorama grande. Ver que nuestra visión no sea escasa, que nuestra visión sea amplia, grande. Número 9. Debe de ser disciplinado. Oh, qué importante es esto. La disciplina que debe de haber en esto. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de que debemos nosotros de negarnos a muchas cosas y hacer lo que debemos de hacer. El objetivo es hacerlo, llevarlo a cabo. La disciplina no le gusta a muchos, no nos gusta a muchos. Hay muchas disciplinas, hay muchas cosas que se deben de hacer y que se necesita disciplina. Y si no la tenemos, la disciplina, no vamos a lograrlo. Amén. Y vamos a ver qué nos dice la disciplina. Disciplinados, ser disciplinado. Dice, Thomas Henry decía, tal vez el resultado más valioso de toda educación es la habilidad de ponerse usted mismo a hacer las cosas que usted tiene que hacer. Cuando se tengan que hacer, aunque no le agrade. Esta es una de las lecciones que deberá aprenderse. Por eso el escritor a los Hebreos 12:11 aseveró y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Proverbios 15:32 y Hebreos 12:18 en adelante. Esto es la disciplina que debe de haber en cada uno de nosotros. A veces no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Número 10, la última, hermanos, hemos llegado a la última. Debe de ser agradecido. Agradecido. La número 10, el discipulado. Lo que es un discípulo. Debe de ser agradecido. Y dice, debemos reconocer nuestra deuda con Dios, con la vida y con los demás. Pues muchos han hecho por nosotros. Algunos conscientemente y otros sin saberlo, nos han dado bendición. A los que aman a Dios, todo les ayudan para bien. Y Hebreos 12:28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amados hermanos, si somos agradecidos, siempre vamos nosotros a hacer algo por la obra del Señor. Conclusión.
Después de haber estudiado el perfil de un seguidor, hagamos un pequeño alto y veamos cómo es nuestro andar. Si vamos caminando juntos, si queremos adelantarnos o si de plano estamos deteniendo lo bueno que está realizando nuestro líder. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y el deseo de ser una gran bendición para nuestro líder. Podemos parafrasear: demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amados hermanos, este es el tema que ahora tenemos. Deseamos que Dios sea el que nos bendiga y nos ayude y podamos seguir hacia adelante. La bendición de Dios está aquí. Y por último hay una pregunta que dice aquí: ¿en qué área necesitamos trabajar más? Esto es lo importante. ¿En qué área? El discípulo, si hablamos de un discípulo, es muy diferente a un hermano, a un discípulo. El hermano siempre quiere que le lleven los peces. El discípulo no. El discípulo va a pescarlo. El creyente puede caer en una ruina, mas el discípulo camina hacia adelante. Él continúa hacia adelante. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo siempre está solícito en responsabilidades, en querer hacer algo. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo, hermanos. Esto es lo más bonito de lo que es aprender el discipulado. Necesitamos servir a Dios. Así es que, amados hermanos, en esta noche ha sido una bendición haber estado con ustedes y les agradezco el tiempo que me prestaron para exponer esta lección. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que a cada día vayamos en crecimiento, vayamos aprendiendo. El que habla necesita aprender mucho más. Yo necesito que ustedes oren por mí para que Dios sea que me dé sabiduría siempre para poder conducirme en los caminos del Señor, y así también estaré orando por usted para que le dé el crecimiento y el liderazgo para servir a Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por darnos este tiempo de haber estudiado tu bendita palabra. Te ruego tu bendición, tu ayuda, tu dirección. Y te pido, Padre, que en esta tarde, en esta noche, bendigas a tus hijos y que todos, Señor Jesús, sean bendecidos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, ha sido un gusto, ha sido un placer y nos vemos para la próxima oportunidad, si así nos los permite el Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.